Bueno, ahora entremos en la parte de binomio, de cuadrado y cubo de la suma o diferencia de binomios. Entonces, este es el famoso caso que alguna vez habrán escuchado: el cuadrado del primer término más el doble producto del cuadrado del segundo término. Entonces, esto va a ser así. Entonces, si esto fuera negativo, a menos b al cuadrado sería primero positivo, segundo negativo y el tercero positivo. Entonces, si yo quiero aplicar esto a este caso que tiene una diferencia, entonces va a ser el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, 9b, más el cuadrado del segundo término. Entonces esto va a ser igual: 9 al cuadrado va a ser 81 menos 9 por 2, 18b, más b cuadrado. Entonces, como no se puede más reducir ningún término, esto queda hasta aquí. Vamos a aplicar a otros ejemplos. Acá tenemos positivo. Entonces, el cuadrado del primer término más o menos el doble producto del primer término, que es m, y el segundo término, que es 3, más el cuadrado del segundo término. Entonces, cuando era positivo, todo es positivo. Si voy a arreglar esto, va a quedar m cuadrado más 2 por 3, 6m, más 3 al cuadrado, que es 9. Como no se puede arreglar más, eso queda hasta aquí. El siguiente caso va a ser lo siguiente. Entonces, ahora tengo el cuadrado del primer término, 4ax, el cuadrado del primer término, el doble producto del primer término, que es 4ax por 1, y el cuadrado del segundo término. Si esto era negativo, el primero es positivo, el siguiente negativo y el segundo es positivo. Si voy a arreglar esto, yo tenía una propiedad que si tenían bases distintas pero el mismo exponente, yo podía separar esto en a a la n, b a la n. Entonces esto puede ser 4 al cuadrado, va a ser 16. A al cuadrado por x cuadrado menos 4 por 2, 8. 8 por 1, 1. Entonces va a ser ax más el cuadrado del segundo término, que es 1. Ahora, cuando tenemos el cubo de un binomio, ahí ya va cambiando, ya la expresión es más extensa. Entonces, si esto fuera negativo, la misma cosa, se van a alternar los signos. Al cubo, 3a al cuadrado b, 3ab cuadrado, b cubo. Entonces se van alternando los signos. El primero más, menos, más, menos. Si quiero aplicar a este primer ejemplo, el primer término es a. A al cubo. Como es positivo, todo va a ser positivo. Dice que es el triple producto del cuadrado del segundo término, del primer término por el segundo, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término, que va a ser 2. Y por último, que va a ser el cubo del segundo término. Si esto vamos a arreglar, queda a al cubo. Esto va a ser 2 por 3, 6a cuadrado. Luego va a quedar positivo 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12a. Y por último me queda 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. Y ahí termina mi ejercicio. Entonces es aplicar la condición que nos dice aquí arriba. Entonces vamos a resolver estos otros dos ejemplos de vuelta. Como en este caso es positivo, todo va a ser positivo. Entonces era el primer término al cubo, luego el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo. Luego tengo el triple producto
del primer término ahora va a ser el cuadrado del segundo término. Y por último va a ser el segundo término elevado al cubo. Como es más, todo va a ser más. Entonces va a ser 4 por 4, 16. Y 16 por 4 va a ser 64. 64n al cubo. Más 4 por 4, 16. Por 9 va a ser 144n cuadrado. Más va a ser 3 al cuadrado por 3 por 4 va a ser 108n. Y por último va a ser 3 al cubo, que es 27. Para el siguiente ejemplo tenemos el cubo del primer término. Luego tenemos el triple producto del cuadrado del primer término, que es 1 por el segundo término. Luego tenemos el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término. Acá coincide que a cuadrado, a cuadrado. Y por último tenemos el cubo del segundo término, a cuadrado elevado al cubo. Como esto es negativo, el primero es positivo, negativo, positivo, negativo. Si voy arreglando esto, va a ser 1 al cubo, siempre va a ser 1, menos 1 al cuadrado va a ser 1, 1 por 3, 3, a cuadrado, más 3 por 1 va a ser 3. Exponente del exponente se multiplica, va a ser entonces a la n por m, es lo mismo que escribir a la n por m. Entonces va a ser 3, 2 por 2 va a ser 4, menos, y esto va a ser 2 por 3, 6. Y ahí termina mi ejercicio.